Estoy yendo hacia el sur ahora, por la misma ruta por la que había venido. Voy en bajada, como pienso yo cuando voy hacia el sur. Siempre siento que voy más rápido yendo hacia el sur que yendo hacia el norte, aunque esté subiendo una montaña, aunque sea un territorio plano, tengo la impresión de que estoy yendo hacia abajo. Es un capricho. Sabemos que la ciencia no acompaña esa idea. Vengo de verlo a Luis Hars, que me confirmó lo que yo temía, y es que tiene un diagnóstico bastante duro. O sea que vengo de despedirme de mi querido amigo, a quien no voy a ver porque me estoy yendo a España, y el desenlace de sus circunstancias posiblemente tenga lugar, o diría yo, seguramente tendrá lugar durante mi ausencia. Mientras charlábamos y hablábamos de lo poco que Luis respeta la poesía de Edgar Allan Poe, a quien considero mal poeta, hablamos de Bowles y Paul Bowles y sus incursiones en Marrakech, en el norte de África, porque hablábamos de mi voluntad de ir a Marrakech y de pasar un tiempo en esos páramos. Hablamos de Sartre un poco. Tratamos de no hablar de la muerte. No es que no hablamos de la muerte, hablamos de otras cosas. Hablamos de la inteligencia artificial. Yo hice una presentación junto a su hija Marina, le presentamos a ChatGPT, y Luis habló con ChatGPT, y cuando le preguntó a ChatGPT cómo se llamaba, ChatGPT dijo ChatGPT. A lo que Luis respondió, pero deberías tener un nombre. Entonces la inteligencia artificial le dijo, pues usted puede llamarme como quiera. Y Luis dijo, bueno, elijo llamarte Pedro Páramo. Ese es Luis, a quien es muy difícil entender fuera del universo literario en el que habitó toda su vida. Que a sus 90 años ha sido, en sus propias palabras, prolongada. Un buen viaje, supongo. En el tiempo en que estuvimos ahí, mi amiga Mireya Soriano, la hija de Alberto Soriano, el compositor argentino, nacido en Santiago del Estero, cuyas algunas de sus grabaciones fueron editadas en discos Qualiton, me dejó un mensaje. En el mensaje me dice, cuando estés en España, no dejes de pasar por Oviedo el día del eclipse total, que creo que dijo es el día 12 o 14 de agosto. Y me dijo, podrás verlo en otras partes de España, pero no te lo recomiendo, porque en Oviedo, ciertamente, el eclipse será total. Y esa es una experiencia única. Yo, dijo ella, ya he visto 2 y te lo recomiendo. Mientras escuchaba ese mensaje, pensé que la muerte era un poco eso, era un eclipse. Que tapa la luz, que ya no somos. Solo que existe una resurrección, porque
porque al final de cuentas el orden se restablece tras lo poco que dura ese eclipse. La muerte, sin embargo, es mucho más unánime, como la noche. Me quedé pensando también que hace 4 días murió también Robert Thurman, el padre de Uma Thurman, uno de los primeros, es el hombre que introdujo en los Estados Unidos el budismo tibetano. Que vamos, no es algo que me fascine, yo estoy mucho más cerca de Edgar Allan Poe o de Sartre que del Dalai Lama, pero no deja de ser interesante el hecho de que lo escuché a Robert Thurman hablar en términos de reencarnación y que el eclipse me llevó a pensar en eso. Y que sé que lamentablemente Luis, por lo menos desde donde yo vengo, no se va a reencarnar más que en aquellos que lo conocimos y que lo queremos, que lo quisimos y lo seguiremos queriendo. Cuando me fui, le di un abrazo a su compañera de toda la vida, Patricia, y le recordé que para lo que sirve, que estoy aquí y que se necesita mi compañía en alguno de estos viajes cuando pase de vuelta por Pensilvania. Me encantaría verla. Me despedí también de Marina, a quien le agradezco mucho la hospitalidad, el cafecito, la torta de limón, el asado y el afecto. Me estaba por ir y demorábamos un poco el abrazo con Luis. Porque sabíamos que era el último. Pero había que dárselo. Había que darse ese abrazo. Y tras el abrazo, él me dijo: este es el último. Seguramente, este es el último. Y yo le dije: buen viaje, Luis. Se quedó mirándome, me subí al auto. Y aquí estoy, compartiendo con ustedes mi última visita a Louis Hars, en Mercersburg, Pensilvania. Hoy, el día que fuere del mes de junio del año 2026. Quiero aclarar solamente que Luis va a escribir algunas cosillas sobre cómo se siente, qué es lo que piensa, las cosas tan raras, dice él, que a uno se le ocurren después de los 90, y que a pedido suyo voy a publicar en el blog de mi sitio, al que si quieren pueden acceder en montesbradley.com. El blog se llama The Journal y los textos de Luis van a estar firmados por él y van a ser publicados con su permiso cuando él me los envíe. Estoy muy agradecido de haberlo conocido.